Escucha con atención, porque te contaré la historia que la Torá oculta en sus susurros, el secreto de la sangre que detuvo al mismo aliento de la muerte. Desde mi atalaya en los cielos, donde el tiempo es solo un hilo en el tapiz del Eterno, observo los destinos de los hijos de Aarón. La mayoría sigue el rito, la ofrenda, el incienso medido. Pero hay almas que nacen con una chispa diferente, un fuego que no es el del altar, sino el de la misma justicia divina. Hoy, desplegaremos el pergamino de Faíns, el nieto del gran sacerdote, cuyo nombre significa la boca de bronce, un hombre envuelto en la paradoja de la paz y la violencia. ¿Fue Faíns un campeón de la rectitud o un fanático impulsado por un celo incontrolable? El juicio no es de la tierra, sino del juramento escondido que une al hombre con su Creador. El pueblo de Israel estaba acampado en las llanuras de Moab, justo al borde de la tierra prometida, y allí se enfrentaron a un enemigo más sutil y peligroso que cualquier ejército, la seducción. No fue un asalto de lanzas, sino una infiltración de la carne, un veneno dulce que corroía el alma de la nación. El relato bíblico lo llama el incidente de Peor, pero en el mundo espiritual, era la activación de una maldición silenciosa, el fruto prohibido que se mastica en secreto y cuyas consecuencias gritan a los cielos. La lujuria y la idolatría se fusionaron, hombres de Israel se unieron a las mujeres de Moab y Madián, y se postraron ante su dios, Baal de Peor. Era la traición definitiva, escupir sobre el favor de Dios que los había sacado de Egipto. El campamento sagrado, donde la nube de gloria aún posaba sobre el tabernáculo, se había convertido en un antro de perversión y apostasía. El hedor del pecado ascendía más rápido que el humo de la ofrenda. Pero el Eterno, cuyo pacto es inmutable, no tolera la mancha en el corazón de su linaje. Así que, el juez de todo el universo desató su ira, no con un rayo, sino con una plaga, una enfermedad silenciosa y voraz que comenzó a cegar a los hombres por millares. Vidas caían sin una espada, sin un grito de guerra, simplemente desmoronándose bajo el peso de su propia desobediencia. Los muertos se amontonaban, y el número crecía a un ritmo aterrador. 24,000 almas destinadas a la eternidad fueron tragadas por el juicio. Mientras la muerte danzaba en las tiendas, Moisés y los ancianos de Israel se congregaron a la entrada del tabernáculo. No había palabras, solo llanto y lamento. Se postraron en tierra, el polvo de la derrota cubriendo sus cabezas, contemplando la matanza de su pueblo. El mismo sumo sacerdote, Eleazar, padre de Faíns, estaba paralizado por el dolor y la impotencia. Era un momento de quiebra total, donde la ley parecía insuficiente para detener el torrente del castigo. Y en medio de este escenario de desolación, un hombre tomó una decisión que cambiaría su destino para siempre. Faíns, el joven sacerdote, había estado observando. No estaba en la tienda de la asamblea, no lloraba con los ancianos. Estaba inmerso en la santidad de su servicio, viendo el contraste entre la pureza del tabernáculo y la inmundicia que fluía en el campamento. Vio la traición no solo como un acto de fornicación, sino como una puñalada directa al corazón de la alianza. El punto de no retorno llegó en el momento más público y desafiante. Un hombre, Zimri, príncipe de la tribu de Simeón, se atrevió a cruzar la línea final de la decencia. A plena vista, desafiando a Moisés, a los ancianos que lloraban y al mismo Dios que estaba juzgando a la nación, Zimri introdujo a su tienda a Cosbi, una princesa madianita. No fue un acto furtivo, sino una declaración de guerra contra la santidad de Dios, una burla al cielo. Él dijo con sus acciones, la plaga y el lamento de ustedes no me importan. Mi deseo es mi ley. En ese instante, la sangre sacerdotal de Faíns, que había estado tranquila durante generaciones de Aarón, hirvió.
Su celo no fue una emoción superficial, fue la transferencia del fuego divino a un corazón humano. Dice la Escritura, y pocos se atreven a meditarlo, que Faín se levantó de en medio de la congregación. Este no era un acto impulsivo, era un movimiento profético, una respuesta urgente y violenta a la afrenta al pacto. Faín corrió. Y este es el punto de inflexión. No corrió a Moisés para pedir consejo, no corrió al altar para orar. Corrió directamente a su tienda, tomó una lanza. Era el nieto de Aarón, el linaje de la paz y la ofrenda, tomando un arma de guerra, un instrumento de juicio. Este acto, el sacerdote tomando la lanza, es el nudo de nuestra historia, la pregunta que resonará por los siglos, ¿fue su mano guiada por el espíritu o por el fanatismo? Llegó a la tienda, no golpeó, no preguntó. Entró en el lugar de la transgresión y, con una fuerza que no era la suya, con una furia santa que emanaba de la misma presencia de Dios, ejecutó el juicio. El acto fue rápido, brutal y espeluznante. La lanza atravesó a Zimri y a la mujer madianita, Cosbi, un solo golpe, un juicio doble, clavándolos. La sangre impura de la fornicación y la idolatría se derramó, mezclándose con la tierra que ya estaba cubierta por los cadáveres de la plaga. Y en ese preciso instante, la plaga se detuvo. Así de radical es el juicio y la misericordia del Eterno. Este acto de Faín, al tomar la vida en un acto de juicio radical, se convierte en el reflejo de una verdad mayor y venidera, una conexión profética con Jesús, nuestro Mesías. El Hijo de Dios, el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, un día también ejecutaría un juicio radical sobre el pecado, pero no con una lanza de bronce, sino con su propia vida. El juicio se clavaría en su propia carne, llevando la plaga del pecado de toda la humanidad en la cruz, para que a través de esa muerte extrema se detuviera la plaga eterna que pesaba sobre nosotros. Faín detuvo la plaga física, Jesús detuvo la plaga espiritual. Ambos, con un acto de celo absoluto, establecieron la base para la paz. Pero la historia de Faín apenas comienza. El juramento de Dios hacia él es tan desconocido como vital para entender el sacerdocio. ¿Qué prometió el Creador a este hombre de violencia? Continúa escuchando el secreto. El aliento se contuvo en todo el campamento. El silencio que siguió al brutal sonido de la lanza perforando carne y tela fue un silencio tan absoluto que era casi audible. El terror y la asombrosa reverencia se apoderaron de Israel. Habían visto la plaga, el juicio lento de Dios manifestándose, ahora veían el juicio instantáneo, ejecutado por una mano humana impulsada por un celo divino. La pregunta no era si el acto era justo, sino si era humano. Los cuerpos de Zimri y Cosbi quedaron como un sangriento recordatorio de que en el pacto no hay lugar para la transigencia y que el santuario exige una pureza absoluta. Faín no era un juez, no era un líder militar, era un sacerdote. Su acción redefinió para siempre lo que significaba el celo. El relato sagrado nos revela la reacción inmediata y trascendental de Dios. La plaga, que había cobrado 24.000 vidas, cesó en el instante en que la lanza cumplió su propósito. No fue un proceso gradual, sino un cese abrupto, una señal inequívoca de la intervención celestial. El sacrificio de los dos pecadores, realizado en el altar del juicio humano, fue suficiente para apaciguar la ira divina. Pero la historia no termina con el cese de la muerte, comienza con la recompensa. El Eterno habló a Moisés, no con ira, sino con una declaración de amor y gratitud hacia Faín. Y aquí viene el punto crucial que la mayoría de los relatos pasa por alto, la inmensidad del premio. Faín, hijo de Eleazar, hijo de Aarón,
ha apartado mi furor de sobre los hijos de Israel, movido a celo entre ellos, por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Por tanto, diles, he aquí yo establezco mi pacto de paz con él, y tendrá él, y su descendencia después de él, el pacto del sacerdocio perpetuo, por cuanto tuvo celo por su Dios e hizo expiación por los hijos de Israel. El pacto de paz con Faíns. Piensa en esto, Faíns acababa de cometer un acto de violencia extrema, un derramamiento de sangre, y Dios le responde con un pacto de paz. El mensaje es profundo, la verdadera paz con Dios solo puede establecerse cuando el pecado es tratado radicalmente y se ejecuta la justicia. No hay paz sin expiación, no hay santidad sin celo. El sacerdocio, que era por linaje, fue elevado para Faíns y su descendencia a un sacerdocio perpetuo por mérito. Él ganó el futuro de su linaje con su obediencia extrema. Ahora, mientras nos adentramos más en los secretos de este sacerdote de bronce, si esta historia épica de juicio, celo y redención está resonando en tu espíritu y te está revelando dimensiones desconocidas del texto sagrado, tómate un momento para hacer algo radical por ti mismo. Dale, me gusta, a este video ahora mismo. No solo es un simple clic, es una señal de que valoras la profundidad y la verdad sin filtros. Suscríbete a nuestro canal, porque aquí no solo hablamos de las historias infantiles que todos conocen. Profundizamos en cada nicho de la Biblia, desde la profecía no cumplida hasta los misterios del tabernáculo, desde las guerras de los jueces hasta la mística del Apocalipsis. Tenemos videos semanales que te mantendrán pegado a tu pantalla, revelando hechos tan impactantes y trascendentales como este acto de Faíns. Y quédate hasta el final, porque la conexión de este sacerdote con el destino final de Israel es más profunda de lo que imaginas. Continuamos la narración, porque el sacerdocio perpetuo que Dios le dio a Faíns tenía implicaciones desconocidas que se manifestarían en la guerra y en la paz. El sacerdocio perpetuo no era solo una promesa de que sus descendientes servirían en el altar, era un juramento de que siempre habría un representante de ese celo por Dios en el corazón de la nación. Cuando el pueblo de Israel lo olvidara, un Faíns se levantaría. Cuando la fe se enfriará, la lanza de Faíns, metafóricamente, aún estaría en manos de sus hijos. El acto de Faíns detuvo la plaga, pero no detuvo la guerra que venía. La transgresión de Peor tenía una raíz, y esa raíz era Madián. La mujer que Cindy había introducido a su tienda era una princesa madianita. El plan de Balaam, el falso profeta, había sido usar la seducción para debilitar a Israel desde adentro, ya que no podía maldecirlos desde afuera. Por lo tanto, el juicio de Faíns debía ser seguido por el juicio de la nación contra los instigadores de la traición. La purificación de Israel no estaba completa hasta que la fuente del mal fuera erradicada. Moisés recibió la orden del Eterno, haced la venganza de los hijos de Israel contra los madianitas, después serás recogido a tu pueblo. Y aquí es donde Faíns, el hombre que trajo la paz a través de la violencia, da un salto épico y desconocido por muchos. El sacerdote que debía estar en el santuario, sirviendo las ofrendas, es nombrado líder de la guerra. Faíns es enviado a la batalla al frente de 1000 hombres de cada tribu, 12.000 en total. Y lo que llevaba consigo no era solo su lanza. Dice la escritura que fueron a la guerra contra Madián, y Faíns, hijo de Eleazar el sacerdote, fue a la guerra con los vasos del santuario, y las trompetas para tocar con ellas. Esta es una imagen que rompe el molde, el sacerdote no solo es guerrero, sino que lleva consigo los elementos más sagrados de la presencia de Dios, los vasos, los utensilios utilizados en el lugar santísimo, y las trompetas sagradas que convocaban a la batalla y anunciaban la presencia de Dios.
Él estaba transformando el campo de batalla en un altar de sacrificio a gran escala. Su presencia garantizaba que la batalla no era solo una escaramuza política, sino una guerra santa, la justicia del cielo manifestada en la tierra. Esta es la gran historia de Faíns que continúa en la próxima página, el sacerdote guerrero, el portador del juicio y la paz. El desierto se extendió ante los 12.000 guerreros de Israel, liderados por el más improbable de los comandantes, Faíns. El sacerdote, cuyas manos estaban acostumbradas al tacto del incienso y la sangre de los corderos, ahora sostenía el estandarte de la justicia divina en la guerra. La lanza que había atravesado a 2 pecadores se había multiplicado en el filo de 12.000 espadas. Su misión era implacable, la venganza contra Madián. Pero el término venganza en este contexto no era la sed de sangre humana, sino la ejecución de una sentencia divina contra un pueblo que había intentado corromper la alianza del Eterno. Faíns entendía que la única manera de preservar la pureza de Israel era cortando la fuente de su contaminación. El detalle trascendental que la mayoría de las narraciones ignora es la carga que Faíns llevaba consigo. Los vasos del santuario que lo acompañaban no eran ornamentos, sino los utensilios de bronce y oro que representaban la comunión más íntima con el Creador. Llevarlos al campo de batalla significaba que la propia presencia del Eterno marchaba con ellos. El sacerdote no solo estaba invocando a Dios, lo estaba manifestando físicamente en el lugar del combate. Las trompetas sagradas, tocadas en la guerra, no eran para dar órdenes militares, sino para invocar el pánico en el corazón del enemigo y declarar la soberanía de Israel como nación sacerdotal. Faíns había transformado la guerra en una liturgia de juicio. La batalla fue total y devastadora. La victoria de Israel fue absoluta, no una simple derrota, sino una erradicación completa de la amenaza. 5 reyes de Madián cayeron. Balaam, el profeta apóstata que había aconsejado la seducción y la idolatría en Peor, fue encontrado entre los muertos. La justicia de la lanza de Faíns, que había comenzado con 2, culminó con la caída de una civilización entera. El celo, una vez desatado, no se detiene hasta que se restablece completamente el orden divino. Pero la historia se complica con un giro que pone a prueba el carácter de Faíns como líder. A pesar de la orden de aniquilación, los soldados, movidos por la codicia y la compasión, trajeron de vuelta a las mujeres y los niños madianitas. Esto enfureció a Moisés y a Eleazar, pues sabían que esta transigencia era exactamente el pecado que había provocado la plaga de Peor. El remanente de la seducción seguía siendo un riesgo para la pureza de Israel. Faíns, habiendo aprendido la lección de la radicalidad de la justicia, se encontró de nuevo ante la necesidad de purificar a la nación. La orden fue implacable. Todas las mujeres que habían conocido varón y todos los niños varones debían ser ejecutados. Solo se salvarían las vírgenes. Faíns, el hombre del pacto de paz, tenía que supervisar una masacre. Este es el lado oscuro y épico del celo. A veces, la paz eterna requiere actos de extrema severidad temporal. Faíns no dudó, porque su celo no era personal, era programático, una obediencia directa a los requerimientos de un Dios que es santo y no puede convivir con la inmundicia. La purificación fue completada, y el botín de la guerra fue consagrado, restaurando el equilibrio espiritual de la nación. La sombra del gran Moisés se cernía sobre el campamento, y Faíns era su sucesor espiritual en el sacerdocio. Faíns había heredado la capacidad de su abuelo Aarón para interceder, pero con el añadido de una voluntad de acero para actuar. Su linaje no solo era de bendición, sino de juicio. Este era el legado del sacerdocio perpetuo que había ganado, el de un mediador que no temía empuñar la espada de la rectitud.
Tras la muerte de Moisés, Faínz acompañó a Josué en la conquista de Canaán, pero su papel era más sutil y vital. Él era el oráculo, el hombre que llevaba el Urim y el Tumim, las piedras sagradas con las que el sumo sacerdote consultaba al Eterno. Faínz se convirtió en el intermediario de la voluntad de Dios, el que dirigía las batallas, no con una estrategia humana, sino con la voz del cielo. La Biblia nos deja pocos detalles de sus acciones en la conquista, porque su poder no estaba en la espada de Josué, sino en la palabra que pronunciaba. Él era la estabilidad silenciosa detrás del trueno de la batalla. Su vida en esta etapa se convierte en la encarnación del juramento escondido. Él era el punto de contacto entre el caos de la guerra y la paz inmutable del trono de Dios. La mayoría conoce a Faínz por un solo acto de violencia. Pero la parte que nadie se atreve a contar es cómo ese acto lo transformó en el garante de la paz y la continuidad de Israel. Su mayor prueba, la que realmente revelaría si era un héroe o un fanático, aún estaba por llegar, y no sería una batalla contra un enemigo externo, sino un conflicto civil que amenazaba con desgarrar a Israel desde su interior. La siguiente parte relata el momento en que Faínz se transforma de ejecutor en diplomático, el mediador que previene el exterminio. El tiempo corrió, y el clamor de las batallas se convirtió en el murmullo de la vida asentada. Faínz había pasado de ser el joven impulsivo con una lanza a un anciano venerable, el sumo sacerdote, el depositario de la memoria de Dios. Josué había terminado su obra y había sido recogido a su pueblo. Israel estaba ahora disperso en sus territorios, y la geografía de la herencia comenzó a crear una geografía de la división. El gran río Jordán, que había sido milagrosamente cruzado, se convirtió en una frontera, una barrera psicológica entre las 9 tribus y media al oeste y las 2 tribus y media, Rubén, Gad y la media tribu de Manasés. Al este. La paz que Faínz había asegurado con tanta sangre estaba a punto de romperse por un malentendido monumental. La crisis estalló cuando las tribus orientales, al regresar a sus tierras, decidieron construir un altar colosal a orillas del Jordán. No era un altar común, era una estructura visible, imponente, que se alzaba sobre el paisaje. Cuando las noticias de este altar llegaron a las tribus occidentales, la reacción fue inmediata y cataclísmica. La memoria de Peor era fresca, aunque hubieran pasado años. El pueblo gritó, apostasía. Traición. Están construyendo un altar rival al tabernáculo del Eterno en Silo. Están cometiendo el mismo pecado que nos trajo la plaga. Debemos ir a la guerra. La nación estaba al borde de una guerra civil fratricida, de una autodestrucción total, y la amenaza era mucho más grave que cualquier enemigo extranjero. Las tribus se reunieron en Silo, listas para levantar la espada y exterminar a sus hermanos. Y en ese momento crítico, un hombre fue elegido para liderar la delegación de paz y confrontación, Faínz, el hijo de Eleazar, el hombre del celo. Piensa en la ironía, el hombre que había ejecutado a Zimri sin un juicio, el hombre que había supervisado una masacre para purificar a la nación, ahora era el enviado para evitar una guerra. Había ganado el pacto de paz y ahora tenía que demostrar que ese pacto era más poderoso que su propia historia. Faínz partió con 10 príncipes, uno de cada tribu, y cruzó el Jordán. La escena que se desarrolló en la orilla oriental fue de una intensidad dramática insuperable. Faínz confrontó a los líderes de Rubén, Gad y Manasés, no con ira desmedida, sino con la autoridad de quien conoce el costo del celo. Su discurso fue la voz de la historia, el eco de la muerte. Así dice toda la congregación del Eterno, ¿qué transgresión es esta que habéis cometido contra el Dios de Israel para apartaros hoy de seguir al Eterno, edificándoos un altar para rebelaros hoy contra el Eterno?
Poco nos ha sido la maldad de Peor, de la cual hasta este día no hemos sido purificados, a pesar de que hubo plaga en la congregación del Eterno. Y vosotros os volvéis hoy a apartaros de seguir al Eterno. Si vosotros os rebeláis hoy contra el Eterno, mañana Él se enojará contra toda la congregación de Israel. Faíns les recordó directamente la maldición silenciosa que había detenido con su lanza. Él les ofreció una alternativa radical: si su tierra estaba contaminada, podían mudarse. Si la tierra de vuestra posesión fuere inmunda, pasaos a la tierra de la posesión del Eterno, en donde está el tabernáculo del Eterno, y tomad posesión entre nosotros, pero no os rebeléis contra el Eterno, ni nos conturbéis a nosotros edificándoos altar aparte del altar del Eterno nuestro Dios. El celo de Faíns no era ciego, era protector. Los hombres de las tribus orientales respondieron, y su respuesta fue una explosión de alivio. Juraron por el Eterno, el Dios de dioses, que no habían construido el altar por rebeldía o por ofrenda rival. Al contrario, lo habían construido como un testimonio o réplica, por eso la Escritura lo llama Ed, que significa testimonio, para que en el futuro, cuando sus hijos fueran despreciados por las tribus occidentales y se les dijera que no tenían parte en el Señor, este altar colosal sirviera de prueba visual de su conexión con el único Dios verdadero. Era un acto de fe preventiva, no de apostasía. Faíns escuchó, y en ese momento, el guerrero se convirtió en el sabio. Su celo, que en Peor se había manifestado en juicio rápido, se manifestó ahora en discernimiento y paciencia. Faíns no juzgó por la apariencia, sino que permitió que la verdad hablara. Y cuando entendió la pureza de la intención, su alma se llenó de gozo. Hoy hemos entendido que el Eterno está entre nosotros, pues no habéis cometido esta traición contra el Eterno. Vosotros habéis librado a los hijos de Israel de la mano del Eterno. Faíns regresó al campamento de Silo y el conflicto fue disuelto. Su autoridad, forjada en el fuego de la justicia extrema, fue la única que pudo garantizar la paz a través del diálogo. Este es el acto desconocido más épico de Faíns. El hombre que detuvo la plaga con una lanza detuvo una guerra civil con la palabra. El sacerdocio perpetuo, la promesa de Dios, se había manifestado como el mediador supremo. Pero aún quedaban páginas por revelar sobre su papel final, su sombra en la era más oscura de Israel y la respuesta definitiva a si fue un fanático. La última parte nos espera con su juicio final en la época de los jueces. La sombra de Faíns se extendió a lo largo de la era de los jueces, la época más oscura y anárquica de Israel, donde cada uno hacía lo que bien le parecía. El hombre que había ganado el sacerdocio perpetuo por su celo se convirtió en el ancla espiritual de una nación a la deriva. Aunque las Escrituras ya no lo mencionan como un protagonista activo en el campo de batalla, su linaje, su espíritu y su autoridad divina se mantuvieron firmes. Y es aquí donde encontramos su último gran servicio a Israel, un hecho poco conocido pero fundamental, que cierra el círculo de su vida entre el juicio y la misericordia. En el libro de Jueces, capítulo 20, la historia del levita de Efraín y la atrocidad cometida en Gabaa lleva a Israel a su segunda gran crisis de guerra civil. La tribu de Benjamín se niega a entregar a los culpables, y el resto de Israel se levanta en armas. Antes de la batalla, el pueblo consultó a Dios, y la Escritura registra un detalle vital, la última mención directa del hombre que había sido un testigo ocular de la ira de Dios y de su recompensa. Preguntaron, pues, los hijos de Israel al Eterno, pues el arca del pacto de Dios estaba allí en aquellos días, y Faíns, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, estaba delante de ella en aquel tiempo, diciendo, ¿subiremos otra vez a pelear contra los hijos de Benjamín, nuestro hermano?
Faíns, el sumo sacerdote en funciones, el último eslabón visible de la generación del desierto, era el único capaz de consultar el Urim y el Tumim en el arca. Su presencia aseguraba que, incluso en el caos de la guerra civil, la voz de Dios seguía siendo accesible. Faíns, que en su juventud había sido el juez de un solo golpe, ahora era el oráculo paciente. Las primeras 2 batallas contra Benjamín fueron desastrosas para Israel, un recordatorio de que la rectitud de la causa no garantiza la victoria sin la unción de Dios. El pueblo, humillado y golpeado, consultó a Faíns por tercera vez. El sacerdote les dio la respuesta final y definitiva de Dios: subid, porque mañana yo os lo entregaré. Este es el clímax silencioso de su vida. Él no solo detuvo una plaga, no solo previno una guerra, sino que guió a la nación en su purificación interna final, sirviendo hasta la vejez como el custodio de la presencia de Dios. El juramento escondido de paz con Dios se hizo manifiesto a través de su fidelidad inquebrantable. Su vida, que comenzó con el sonido del acero, culminó con el susurro de la profecía. Faíns representa la estabilidad del pacto en medio de la apostasía. El linaje que había sido garantizado por celo se mantuvo firme para guiar a una nación extraviada. Y ahora, volvamos a nuestra pregunta central: ¿fue Faíns un héroe o un fanático? Un fanático es aquel cuyo celo se basa en su propia opinión, en una emoción desenfrenada, en un deseo de gloria o venganza personal, utilizando la violencia para imponer su voluntad. Un héroe es aquel cuya valentía y acción están alineadas con un propósito superior, actuando bajo una autoridad delegada, incluso si ese propósito requiere un doloroso sacrificio o un juicio extremo. El cielo nos revela que Faíns fue el segundo. Su acción en Peor no fue un acto de furia humana descontrolada, sino la ejecución directa del juicio divino que ya estaba en curso. Él actuó como un catalizador, tomando la ley en sus manos solo después de ver que la plaga, el juicio de Dios, ya estaba matando a miles. Su celo fue, literalmente, el celo de Dios operando a través de él. Si Faíns hubiese sido un fanático, Dios no le habría recompensado con el pacto de paz y el sacerdocio perpetuo. Dios mismo lo autentificó, afirmando que Faíns había hecho expiación por Israel. Su vida es una tesis sobre la verdad. La única forma de alcanzar la paz duradera, el pacto de paz, es a través del celo por la justicia y el discernimiento. El celo de Faíns no se mantuvo ciego, se templó con la sabiduría de la vejez. Su acción en el altar del Jordán, página 4, es la prueba máxima. Confrontó a sus hermanos con la lanza de la ley, pero se detuvo, escuchó y abrazó la paz cuando la intención fue aclarada. Su celo se había convertido en un discernimiento perfecto. Faíns se convierte en un tipo profético de Jesús, el Mesías, el verdadero sumo sacerdote eterno. Jesús, con un celo ardiente, purificó el templo, un acto de juicio radical, y, finalmente, se entregó a sí mismo como la lanza y el sacrificio, tomando el juicio en su propia carne para que nosotros recibiéramos la paz. El celo de Faíns, imperfecto y humano, apuntaba al celo de Cristo, perfecto y divino. Este es Faíns, el sacerdote que no dudó en usar la lanza para asegurar el incienso, el guerrero que se convirtió en diplomático, el anciano que guió a su pueblo con el oráculo. Su historia es una advertencia de que la vida espiritual nunca es tibia, exige una pasión radical por la santidad. Su legado es que la justicia radical, cuando es motivada por el celo divino, es el camino más directo hacia la paz duradera. ¡Wow! Hemos navegado por los pasajes más profundos y complejos de la Torá y el libro de los jueces. Si esta inmersión en la vida de Faíns te ha dejado pensando en la delgada línea entre el celo y el fanatismo,
Y si esta narración épica te ha revelado secretos que desconocías, demuéstralo ahora mismo. Dale me gusta a este video y suscríbete. Tu apoyo nos permite seguir revelando estas historias profundas y trascendentales de la Biblia. Queremos que este conocimiento se extienda como un incendio espiritual. Ahora, interactuemos. ¿Crees que hoy en día se necesita un celo de Faínz en la iglesia? ¿Conoces algún testimonio de una intervención radical que haya detenido una plaga espiritual en tu vida o comunidad? Deja tus comentarios y testimonios en la descripción. Tu historia puede inspirar a miles. Y para concluir, recuerda siempre esta verdad: la paz de Dios no es la ausencia de conflicto, sino la presencia de su justicia. El celo del Eterno es el fuego que purifica lo que su amor no puede ignorar.